La tarde caía sobre la vecindad. El sol, cansado, se deslizaba detrás de los techos oxidados y el aire olía a humedad, a polvo viejo, y a algo más. Una mezcla agria de humo y miedo. Don Ramón estaba sentado en la entrada de su casa, reparando un par de zapatos con hilo viejo. Tenía los ojos hundidos y el gesto cansado. Ya no era el mismo de antes. Las risas se habían ido con los años, y la pobreza, antes cómica, se había vuelto cruel. Parece que va a llover otra vez, murmuró, mirando las nubes negras. A lo lejos, se escuchaban sirenas. No era raro últimamente. Desde hacía meses, el barrio estaba más peligroso que nunca. Decían que una pandilla había tomado las calles cercanas. Drogas, armas, amenazas. Nadie sabía quién mandaba, pero todos sabían que lo mejor era no preguntar. Doña Florinda, con su delantal raído y un cigarro a medio apagar, salió de su casa y miró alrededor con inquietud. «Kiko, no salgas de la casa, ¿me oíste?», gritó hacia adentro. «Sí, mami», respondió el niño con voz apagada. El chavo, desde su barril, observaba en silencio. Ya no tenía la sonrisa ingenua de antes. Había crecido lo suficiente para entender que el mundo no era un juego. Llevaba días sin probar bocado. Don Ramón le compartía pan cuando podía, pero incluso eso empezaba a faltar. Aquella tarde, el silencio fue interrumpido por el sonido de un motor. Un auto negro, moderno, se detuvo frente a la entrada. Bajó el señor Barriga, con un gesto nervioso, y detrás de él, su hijo Ñoño. Ambos vestían bien, pero se notaba que algo los inquietaba. «Buenas tardes», dijo el señor Barriga, mirando a todos con una sonrisa forzada. «Vengo a cobrar la renta». Don Ramón bajó la cabeza. «¿Otra vez, señor Barriga?» «No he podido conseguir trabajo. La fábrica cerró». «Lo sé, don Ramón», interrumpió el hombre con tono bajo. «Pero esta vez no es igual. No vengo solo por la renta». Todos lo miraron en silencio. Desde la esquina apareció el profesor Girafales, con un ramo de flores marchitas en la mano. Había ido a visitar a doña Florinda, pero su semblante también reflejaba preocupación. «¿Qué ocurre, señor Barriga?», preguntó el maestro. El hombre suspiró. «Es sobre la vecindad. Van a desalojarla. Un grupo la quiere comprar. Dicen que construirán departamentos nuevos. Pero no es una constructora. Es gente peligrosa». El silencio cayó como un balde de agua helada. Doña Clotilde, que acababa de salir con una escoba, palideció. «¿Peligrosa? ¿A qué se refiere?». «A que si no entregamos el lugar, podrían hacerlo por la fuerza». Un trueno retumbó. La lluvia empezó a caer, lenta, sucia, arrastrando polvo y tristeza. El chavo apretó los puños. «¿Y dónde vamos a vivir, señor Barriga?», preguntó, con voz temblorosa. El hombre bajó la mirada. «No lo sé, hijo. No lo sé». Esa noche, la vecindad estaba más oscura que nunca. La luz del pasillo parpadeaba, y las sombras parecían alargarse sobre las paredes agrietadas. Dentro de su casa, doña Florinda fumaba en silencio. El profesor Girafales se había quedado con ella, hablando en voz baja. «Florinda, no deberías quedarte aquí. Esto ya no es seguro». «¿Y a dónde quiere que vaya?». «A la calle», respondió ella, con los ojos enrojecidos. «Kiko no tiene a nadie más». Mientras tanto, don Ramón había salido a la calle. Necesitaba pensar. Caminó por las aceras vacías, esquivando charcos y miradas desconfiadas. En una esquina, vio a un grupo de hombres encapuchados. Uno de ellos lo llamó. «Oye, viejo. ¿Buscas trabajo?». Don Ramón se detuvo. «Depende. ¿Qué clase de trabajo?». «Solo tienes que hacer unos recados, mover unas bolsitas, entregar sobres. Te pagamos bien». El hombre le mostró un fajo de billetes. Don Ramón tragó saliva. Pensó en el chavo, en su hija perdida, en la renta que debía. Pero también pensó en lo que eso significaba. Negó con la cabeza. «No, gracias». El hombre sonrió de forma siniestra. «Piénsalo. No todos tienen la oportunidad de salir del hoyo». Y se alejó entre la lluvia. Cuando don Ramón regresó a la vecindad, algo no andaba bien. Había un auto estacionado frente a la entrada, el mismo auto negro de antes, pero ahora con dos hombres dentro. Lo observaban en silencio. Fingió no verlos y entró.
Dentro, el chavo estaba hablando con ñoño. Mi papá dice que nos tenemos que ir pronto, murmuró el niño, mirando el suelo. ¿Y a dónde van a ir?, preguntó el chavo. No sé. Pero me da miedo. Dice que los hombres que quieren la vecindad ya mataron a uno que no quiso vender su casa. El chavo sintió un escalofrío. En ese momento, escucharon golpes en la puerta de don Ramón. Era el señor Barriga, empapado. Don Ramón, necesito hablar con usted. Esos hombres vinieron a mi casa. Dijeron que si no firmo los papeles mañana, algo le pasará a ñoño. Don Ramón lo miró horrorizado. ¿Qué dice? No sé qué hacer. No puedo enfrentarme a ellos. Pero si entrego esto, todos ustedes se quedarán sin hogar. El ruido de una botella rota los interrumpió. Alguien estaba dentro del patio, observando. Don Ramón se asomó y vio una silueta correr hacia la salida. El chavo también la vio. Un hombre alto, con chaqueta oscura. El miedo se apoderó de todos. Esa noche, nadie durmió. El viento soplaba fuerte, arrastrando papeles, y los ladridos de perros lejanos se mezclaban con los sollozos de doña Clotilde, que rezaba por todos. A la medianoche, don Ramón se levantó y fue al barril del chavo. Oye, chavo, dijo en voz baja. Si pasa algo, quiero que corras, ¿entendiste? No te detengas. El niño lo miró confundido. ¿Por qué dice eso, don Ramón? El hombre sonrió, triste. Porque hay cosas que los pobres no podemos cambiar. Pero sí podemos evitar que los niños las sufran. El chavo no respondió. Solo asintió y volvió a esconderse en su barril. Afuera, los autos volvieron a pasar. Se escucharon risas de hombres, pasos, y luego un portazo. La vecindad entera tembló. Y en algún lugar del pasillo, alguien gritó. El grito resonó como un eco que se clavó en los muros húmedos. Todos salieron de sus casas. Doña Florinda abrazando a Kiko, el señor Barriga protegiendo a ñoño, y el profesor Girafales empuñando una linterna que apenas alumbraba la oscuridad. Don Ramón fue el primero en correr hacia el pasillo. ¿Quién fue?, gritó, con voz quebrada. Doña Clotilde estaba de rodillas junto al portón, con las manos temblorosas. Frente a ella, sobre el suelo, había una piedra envuelta en un papel. Don Ramón se acercó y lo leyó bajo la débil luz del farol. Tienen hasta mañana. Si no entregan las llaves, no habrá amanecer para nadie. El silencio fue absoluto. El viento soplaba entre las rendijas y hacía vibrar las láminas del techo. Doña Florinda rompió en llanto. Nos van a matar, Ramón. Nos van a matar a todos. El profesor Girafales la sostuvo de los hombros. Tranquila, Florinda. No podemos perder la calma. ¿Y qué vamos a hacer?, chilló ella. ¿Llamar a la policía? Si ellos mismos les tienen miedo a esos hombres. Nadie supo qué responder. Don Ramón se quedó mirando el mensaje por unos segundos. Luego, lo arrugó con rabia. Yo no pienso huir. Esta es mi casa, y no van a venir esos malnacidos a quitárnosla. El señor Barriga lo observó, derrotado. Don Ramón. No quiero que pase una tragedia. Si firmo los papeles, al menos todos seguirán con vida. ¿Y después qué, señor Barriga?, replicó el viejo. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Que los cobardes ganan? ¿Que todo se compra? El silencio volvió, más pesado. Esa noche, nadie se fue a dormir. El profesor Girafales y don Ramón se quedaron de guardia en el patio. El chavo se acurrucó en su barril, con los ojos bien abiertos, escuchando cada ruido, cada paso. Doña Florinda abrazaba a Kiko, que lloraba sin entender del todo. ñoño, en cambio, se mantenía quieto, sosteniendo una pequeña linterna. Cerca de las 2 de la mañana, se escuchó el motor de un coche. Luego, pasos. Don Ramón levantó la vista. Ya vienen. El profesor Girafales se escondió tras la pila de agua. Desde la oscuridad, pudo ver a 3 hombres armados entrar al patio. Uno de ellos llevaba una linterna y una pistola al cinto. Se los advertimos, dijo uno, con voz ronca. Nadie desafía a los jefes. Don Ramón salió de entre las sombras. Llévense lo que quieran. Pero dejen a los niños en paz. No es tan fácil, respondió el hombre. El jefe quiere un ejemplo. Si la gente ve que nos desobedecen y siguen vivos, nadie volverá a obedecer. El profesor Girafales, sin pensarlo, se abalanzó sobre él.
Hubo un forcejeo, un disparo, y el eco rebotó contra las paredes. Doña Florinda gritó. Kiko corrió hacia su madre, llorando. El profesor cayó al suelo, la sangre tiñendo su camisa. Don Ramón rugió de rabia y golpeó al hombre que tenía el arma. Lo desarmó, pero otro de los encapuchados lo sujetó por detrás y lo golpeó con la culata. El chavo salió del barril, llorando. Déjenlo. Déjenlo en paz. Uno de los hombres lo miró con desprecio. Métete, mocoso, si no quieres lo mismo. El señor Barriga apareció con las manos levantadas. Por favor. No más. Yo firmaré los papeles. Pero váyanse ya. El que parecía el líder se detuvo. Demasiado tarde. Ya se metieron donde no debían. De pronto, una luz azul iluminó el callejón. Se escucharon sirenas. Alguien, quizá doña Clotilde, había llamado a la policía. Los hombres se sobresaltaron. Uno de ellos disparó al aire y corrió hacia la salida. Los demás lo siguieron. El señor Barriga corrió hacia su hijo. Ñoño. ¿Estás bien? Sí, papá. Creo que sí. Don Ramón, tambaleante, se acercó al cuerpo del profesor. Girafales aún respiraba, pero débilmente. No. No dejes que destruyan este lugar. Susurró antes de cerrar los ojos. El silencio volvió, roto solo por el llanto de doña Florinda. La policía tardó 10 minutos en entrar. 10 minutos que se sintieron eternos. Arrestaron a 2 de los atacantes que habían quedado heridos, pero el resto escapó. Los agentes prometieron investigar, pero todos sabían lo que eso significaba. Nada. Esa madrugada, el cuerpo del profesor fue llevado en una camilla. Doña Florinda no dijo una palabra. Solo sostenía la mano de Kiko, que miraba al suelo sin comprender del todo lo que había pasado. El señor Barriga se quedó en silencio junto a don Ramón, mientras el cielo comenzaba a clarear. No sé si hicimos lo correcto, murmuró el propietario. A veces, hacer lo correcto no salva a nadie, respondió don Ramón, con la mirada perdida. Pasaron los días. La vecindad se fue vaciando poco a poco. La policía visitó 1 o 2 veces, pero después nadie volvió. Los rumores decían que la pandilla había tomado todo el terreno, que lo iban a convertir en un almacén. El señor Barriga, destrozado, se fue con Ñoño a vivir lejos de la ciudad. Doña Florinda y Kiko se mudaron con un pariente en otro barrio, pero el miedo nunca se fue. Solo quedaron don Ramón, doña Clotilde y el chavo. Una tarde, mientras el sol caía sobre los muros despintados, don Ramón estaba sentado frente a su casa, con el mismo par de zapatos rotos sobre las rodillas. El chavo lo observaba en silencio. ¿Se va a ir, don Ramón?, preguntó con voz baja. El hombre sonrió apenas. Ya no hay a dónde ir, chavo. Pero no te preocupes, tú sí vas a encontrar un lugar. Eres fuerte. El niño bajó la cabeza. Yo no quiero irme sin usted. Tienes que hacerlo. Los hombres volverán, y no quiero que te pase nada. Esa noche, cuando el chavo despertó, don Ramón ya no estaba. Solo encontró una nota sobre el barril. Si preguntan por mí, diles que me fui a buscar trabajo. Cuida tu barril, y no dejes de soñar. El niño salió al patio y miró alrededor. La vecindad estaba vacía. No quedaban risas, ni gritos, ni pasos. Solo el eco del viento y el recuerdo de lo que alguna vez fue un hogar. El chavo se sentó en el suelo, abrazando las rodillas. La lluvia empezó a caer otra vez, suave, constante, como si el cielo llorara con él. Y ahí se quedó, bajo el mismo techo que había visto tantas risas y ahora guardaba solo silencio. El último niño de la vecindad. El último testigo de una historia que el tiempo borraría, pero que el dolor nunca dejaría morir. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.